aquí intentando poner las luces para grabar y no me aclaro, no sé muy bien qué luz poner, porque mirad, si quito la luz, esta es mi luz natural, está completamente nublado. Si enciendo todas las luces del salón se me ve así, que si me aparto como que se reajusta, pero no sé si me acaba de gustar. Si apago solo una se ve así, si apago el café no sé si se nota, quizá queda más natural así. No sé, es que siento que esta luz no me favorece absolutamente nada. También tengo luz cálida, pero se ve aún peor. O sea, yo de verdad, estos días de lluvia me desespero. Me desespero porque no sé qué luz poner. Hola chicos y chicas, después de este drama con las luces, bienvenidos a un vídeo más a mi canal. Mi nombre es Laura para quien no me conozca y en el vídeo de hoy, como lo prometido es deuda, os traigo la segunda parte de hacer vuestros propios fondos para los bolsos, para los neceseres y todo eso. En el vídeo anterior os enseñé a calcular vuestro fondo para los bolsos, para cuando hacéis vuestras tote bags o vuestros bolsos, lo que sea, que sepáis calcular el fondo y que os vaya a quedar exactamente como queráis. Y os pregunté si queríais que os enseñase a hacer también el patrón de los neceseres estos tipo cuadrados, porque tengo un tutorial en el canal, pero ya os doy las medidas hechas y muchas de vosotras las queréis cambiar y no sabéis muy bien cómo. Entonces, este es vuestro vídeo, espero que os guste un montón, ya que de verdad que me lo habéis pedido varias, tanto por Instagram como en el vídeo anterior, así que nada, espero que os guste un montón, pero sobre todo que os sirva. Así que nada, antes de empezar con el tutorial, como siempre me gustaría recordaros que me podéis seguir en mi Instagram. Por allí ya sabéis que os voy poniendo un poquito más de mi día a día, os voy haciendo spoilers, como los spoilers que os estoy haciendo para el proyecto de San Valentín, que os está encantando. Sí que es verdad que aún no he dicho qué es, pero bueno, yo creo que alguna de vosotras ya se lo huele. Y nada, por allí también me podéis preguntar dudas, tanto de costura como de patronaje y todo esto que ya sabéis, así que nada, si os interesa todo eso, me podéis seguir por allí también. Y ahora sí que sí, empezamos con el vídeo. Vale chicos y chicas, vamos a empezar. Como os comento, os voy a enseñar a hacer dos modelos de neceser. Este de aquí, que como veis es más chato, y el que os enseño en el tutorial del canal, que es más altito. Quiero que veáis las costuras que tienen en común, simplemente para que veáis la diferencia de los tamaños. Esta costura larga de aquí, que en mi caso mide 14 centímetros, es esta de aquí, que justo en este modelo mide la mitad, o sea 7. Y esta costura de aquí se corresponde a esta de aquí. O sea que ya veis que la manera de hacerlos es la misma, simplemente habrá que tener en cuenta las medidas. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, con el que os enseño a hacer yo en el canal, que es este alto de aquí. Las medidas en concreto son 18 de ancho, 14 de alto y 8 centímetros de profundidad de lo que sería el fondo. Entonces vamos a empezar a hacer lo que será el patrón. Yo lo voy a hacer como siempre a mitad de escala, porque si no, no me cabe en el folio y gasto demasiado material. Yo le haré el alto de 7, el fondo de 4 centímetros y el ancho de 9, que es la mitad de las medidas que os he comentado anteriormente. Entonces vamos a empezar con el patrón. Os voy a explicar de dónde sacamos todas las medidas, aunque sí que es verdad que lo tenemos que tener claro antes de empezar a hacer el patrón. Quiero decir, tenemos que tener claro de cuánto vamos a querer el ancho, de cuánto vamos a querer el alto y cuánto fondo vamos a querer. Entonces vamos a utilizar las medidas que os he comentado antes. Como os digo, lo primero que vamos a hacer va a ser calcular el ancho del neceser. En este caso yo voy a hacerle un ancho de 9 centímetros, pero al contrario que lo que nos pasa con los bolsos, que los cuadrados que les hacemos para luego poder hacerle el fondo no afectan al ancho, en este caso en los neceseres sí que afectan al ancho. Entonces vamos a tener que modificar esa medida. Entonces, como mi neceser va a ser de 9 centímetros de ancho por 7 de alto,
voy a tener que poner esa medida, 9 más 7 centímetros. O sea, el ancho total del patrón van a ser el ancho que queramos más el alto. En mi caso 9 más 7 son 15, así que me voy a marcar un ancho de 15 centímetros. En realidad lo tendríamos que distribuir de la siguiente manera. Serían 9 centímetros centrales y luego 3,5 por un lado y 3,5 para otro, ¿vale? Este dato lo vamos a necesitar más adelante. Ahora vamos a calcular cómo de largo queremos el patrón. El patrón, como veis, este neceser no tiene costura en medio, entonces es un patrón continuo. Entonces, para calcularlo vamos a tener que poner 2 medidas del fondo y 2 medidas del largo, o sea, en mi caso 7 más 4 más 7 más 4. En mi caso va a ser un largo total de 22 centímetros. ¿Vale? Y ya unimos el otro extremo y ya tendríamos nuestro largo y nuestro ancho total del patrón. Ahora lo que vamos a hacer es buscar la mitad del largo. En mi caso son 11 centímetros. Y ahora, una vez tenemos marcada la mitad, vamos a empezar a hacer todos los cuadraditos que luego nos permitirán hacerle la forma en 3D al neceser. Voy a apuntar las medidas aquí para que no se os olviden. El alto de mi neceser van a ser 7, el ancho 9 y el fondo 4, ¿vale? Para que lo tengáis siempre a la vista y no os perdáis. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser marcarnos unos piquetes a partir de este que nos acabamos de marcar aquí. Lo que vamos a hacer va a ser marcar la mitad del fondo hacia arriba y la mitad hacia abajo. Mi fondo son de 4 centímetros, entonces marcaré 2 centímetros hacia arriba y 2 centímetros hacia abajo. Y en el otro lado haré exactamente lo mismo. Y lo mismo vamos a hacer en las esquinitas. Vamos a marcar desde el extremo 2 centímetros hacia arriba, que es la mitad del fondo. Y eso lo vamos a hacer en las 4 esquinitas. Vale, ya tenemos todas las marquitas base para empezar a hacer los cuadrados que luego nos permitirán hacer el 3D. Ahora lo que vamos a hacer es, desde cada una de las marcas que nos hemos hecho, menos de la del centro de patrón, o sea, en estas dos y en las de enfrente, vamos a marcar 3,5 hacia el interior. Esos 3,5 ¿de dónde salen? Son la mitad del alto del neceser. En mi caso son 7, entonces la mitad, 3,5. Pues los marcamos hacia adentro. Vale, una vez hemos metido 3,5 en todas las marquitas que nos hemos hecho, vamos a unir, ¿vale? Uniremos esta con esta y lo mismo con las otras. Y así es como se nos queda nuestro patrón. Ya no le tenemos que hacer nada más. Ahora lo único que tendríamos que hacer es recortarlo. Lo recortaríamos primero el cuadrado exterior y luego vaciaríamos todos estos rectángulos. Pero os voy a hacer otras dos sugerencias. Y es que en este caso, por ejemplo, si veis, mi cremallera obviamente ocupa ancho. En mi caso, mi cremallera ocupa 1 centímetro. Entonces, ese centímetro se lo tendríamos que quitar al patrón porque si no se nos quedaría más ancha la parte de arriba que la de abajo. Para ello es súper fácil. Simplemente, como os digo, si es 1 centímetro, le vamos a quitar medio a la parte de arriba y medio a la parte de abajo. Y de esta manera evitamos que nos quede el neceser descompensado. Luego, otra cosa que suele suceder. Puede suceder que vayamos a coser nuestro neceser con un estampado que tenga una dirección concreta. Entonces, si hiciéramos el patrón de manera continua, o sea, sin costura abajo, nos quedaría de un lado el dibujo del derecho y en el otro lado nos quedaría el dibujo del revés. Entonces, si nos encontramos con esta situación, simplemente lo que tendríamos que hacer sería dividir el patrón a la mitad y en vez de cortar una pieza continua, cortaríamos 2 separadas, obviamente luego añadiéndole su centímetro de costura y todo esto. Pero bueno, voy a recortarlo para que veáis cómo queda y os explico cómo se montaría. Vale, así es como quedaría el patrón una vez recortado. Entonces lo voy a doblar para que veáis a qué corresponde cada línea que hemos hecho. Para ello tenemos que doblar primero por aquí y las pestañitas hacia adentro, luego por aquí, por el otro lado y las pestañas hacia adentro y lo mismo arriba. Vale, ya tendríamos esto doblado.
Y ahora lo que os voy a enseñar es a qué corresponde, como os he dicho, cada plieguecito. Esto de aquí es la base del neceser, o sea, esto de aquí, ¿vale? Toda la parte de abajo. Estas dos partes de aquí serían las paredes, o sea, los laterales, que irían así. Esta partecita de aquí que sube, esta pestañita, se corresponde a esta parte de aquí, que como veis tiene una costura. Y estas dos lengüetas de aquí, que quedarían así hacia abajo, son los laterales de la cremallera que bajan hasta aquí, o sea, hasta la costurita, ¿vale? Os lo hago así para que podáis visualizarlo de manera más sencilla. Entonces que se quedaría una costura aquí, que sería la cremallera, una costura en horizontal y las dos costuras laterales, que son estas de aquí. Y así es como se quedaría nuestro patrón del neceser alto. Luego, obviamente, a todo el contorno del patrón le añadiríamos 1 centímetro, ¿vale? Absolutamente a todo el contorno, porque si no se nos quedará más chiquitito. Entonces, si recordáis, al principio os he dicho que el ancho del patrón eran el ancho que queremos, en mi caso 9, más el alto 7, que teníamos que repartir la mitad en cada lado, o sea, 3,5 y 3,5. Esto es porque la parte que añadimos, esos 3,5, como veis, luego van doblados hacia abajo y son lo que forma parte del lateral del neceser. Entonces nada, simplemente era para que lo visualizaseis un poquito mejor. Y nada, así es como se haría este patrón. Ahora vamos a hacer el mismo patrón, pero en vez de que nos quede un neceser alto, nos va a quedar más chato y más anchito. Vale, este neceser concretamente tiene de alto 4 centímetros, o sea, esta costurita de aquí, que en mi otro neceser eran 7, pues aquí son 4. Después tenemos 16 centímetros de fondo, que en el otro neceser eran 8. Y de ancho de neceser tenemos 24 centímetros. Entonces, igual que antes, voy a calcular la mitad de esas medidas y vamos a empezar a hacer el patrón. Van a ser 4 centímetros, de ancho van a ser 12 y de fondo van a ser 8. Entonces, mismo procedimiento de antes. Vamos a calcular cómo de ancho queremos el neceser. En mi caso van a ser 12 centímetros. Y vamos a sumarle el alto del neceser, que en mi caso son 4. Entonces, 12 de ancho más 4 de alto son 16 centímetros. ¿Vale? Aquí me lo he marcado. Ahora vamos a calcular el largo de nuestro patrón, que como os digo se hace exactamente igual que antes. Vamos a tener que calcular un fondo, un largo, un fondo y un largo. O sea, 4 más 8 más 4 más 8. Que me da un total de 24 centímetros, ¿vale? Y unimos para cerrar el rectángulo. Entonces ya tengo lo que será el largo total del neceser. Ahora, igual que antes, vamos a calcular la mitad. En mi caso, 12 centímetros. Ya os digo que los cálculos van a ser exactamente iguales que con el otro neceser, pero simplemente os los estoy enseñando con otras medidas. Entonces, vamos a hacernos las marquitas a cada lado de la mitad. Si recordáis, tenemos que marcar el fondo total hacia arriba y hacia abajo del piquete. Mi fondo total son 8 centímetros, así que marcaré 4 hacia arriba y 4 hacia abajo, tanto en un lado como en otro. Y ahora también vamos a marcar esos 4 centímetros, o sea, la mitad del fondo, desde todas las esquinas hacia el interior. Vale, ahora lo que vamos a hacer es, en cada piquete, menos en los centrales, vamos a marcar 2 centímetros hacia el interior, o sea, la mitad del alto del neceser, ¿vale? Unimos esas marquitas que acabamos de hacer y así es como nos queda el patrón para hacer el neceser más chato. Entonces lo voy a recortar para que veáis cómo queda, ¿vale? Así es como queda recortado. Esta línea de aquí que dibujamos os tiene que quedar del alto total del neceser. O sea, en mi caso son 4 centímetros, pues esta línea de aquí mide 4 centímetros. Y esto de aquí la mitad, o sea, 2 centímetros. Entonces voy a doblarlo igual que antes para que veáis la diferencia con el otro, ¿vale? Entonces ya lo tendría y ahora, una vez doblado, quedaría, como veis, más chato que el otro. Aquí en medio iría la cremallera, estos son los laterales, la cremallera vendría por aquí también, y esto la parte de abajo, o sea, esta partecita
de aquí, ¿vale? Creo que sí que se llega a entender la formita. Y nada, así es como nos quedaría el patrón. Para que veáis la diferencia con el otro, aquí se puede ver la diferencia del ancho de la base, ¿vale? Esta parte de aquí correspondería a esto de aquí y esta parte de aquí corresponde a esto de aquí. Entonces, para que veáis la diferencia de anchos. Después también nos cambia esto de aquí, que veis que es más estrechito. Sin embargo, las aberturas de aquí, los rectángulos estos que dibujamos, en este caso son más anchos porque corresponden a esta costura de aquí, al alto del neceser, y aquí pues más estrechito porque esta costura pues es más bajita. Así que nada, así es como podéis hacer vuestros neceseres completamente personalizados con la medida que queráis. Que por cierto, como os he comentado antes, a estos patrones les tendremos que añadir 1 centímetro de costura a todo el contorno, ¿vale? Siguiendo la forma del contorno, 1 centímetro a todo el patrón. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que se haya entendido. Así. Mi niña preciosa, mi niña bonita. Bueno, tenemos invitada especial para la despedida. Pero bueno, lo que decía, que espero que os haya gustado un montón el vídeo y sobre todo que se haya entendido y que os sirva para vuestros proyectos. Y nada, por hoy nos despedimos y nos vemos en el siguiente vídeo.